¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que al llegar a la vejez viven en paz mientras otras solo cosechan conflicto, soledad y amargura? La respuesta puede estar en lo que han decidido callar, eliminar o conservar a lo largo de su vida. Proverbios 21:23 nos da una pista clara. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Esta sabiduría bíblica revela una verdad profunda. Muchas tormentas emocionales en la vejez tienen su raíz en palabras innecesarias y hábitos no corregidos. Hoy exploraremos lo que la Biblia enseña sobre 11 cosas que debemos eliminar si queremos vivir una vejez con verdadera paz. Te mostraremos cómo identificar estos comportamientos y actitudes que, si no se corrigen, roban la serenidad que Dios quiere darte. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta etapa tan crucial de tu vida? Desde el principio de nuestras vidas, las palabras han sido una herramienta poderosa. Con ellas bendecimos, corregimos, enseñamos, pero también herimos, destruimos y dejamos cicatrices que a veces nunca sanan. Y aunque muchos piensan que con la edad se gana sabiduría automáticamente, la realidad es que la vejez no siempre trae consigo madurez espiritual si no se ha cultivado una vida de dominio propio. En muchos casos, los años vienen acompañados de una lengua cada vez más suelta, más crítica y menos consciente del daño que puede causar. Por eso, cuando hablamos de alcanzar paz en la vejez, la Biblia nos dirige hacia una disciplina que muchos subestiman: el arte de callar. No por temor ni por debilidad, sino por sabiduría. Porque quien sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, ha comprendido uno de los secretos más profundos del alma. En Proverbios 21:23 leemos: el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Esta advertencia no es una sugerencia menor, sino una revelación clave para aquellos que desean vivir sus últimos años en serenidad y no en tormento. Muchos conflictos en la vejez no tienen su origen en lo que otros han hecho, sino en lo que nosotros hemos dicho. Palabras duras lanzadas sin pensar, opiniones impuestas como verdades absolutas, críticas constantes hacia hijos, nietos, vecinos o incluso hermanos de la fe. ¿Cuántas veces una conversación familiar termina en tensión simplemente porque alguien no supo callar a tiempo? ¿Cuántas relaciones se enfrían porque se repiten errores del pasado con un lenguaje que divide en lugar de edificar? La lengua puede parecer pequeña, pero su poder es inmenso. Santiago lo expresa con fuerza en su carta. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Santiago 3:6. Esas palabras, duras pero certeras, no se refieren solo a los jóvenes imprudentes, sino también a aquellos que en su vejez han olvidado que la paz no se construye con palabras altisonantes, sino con corazones que saben cuándo guardar silencio. Es fácil justificar lo que decimos con frases como: yo ya estoy grande, digo lo que pienso, o a mi edad no tengo por qué callarme nada. Sin embargo, este tipo de pensamientos son trampas del orgullo disfrazado de franqueza. Jesús nos enseñó que no todo lo que pensamos debe ser expresado. Él mismo, siendo la palabra viviente, sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ante Pilato, cuando pudo defenderse, calló. En medio de acusaciones falsas, no respondió. Su silencio no fue cobardía, sino poder. Una muestra de autocontrol absoluto y de confianza plena en el plan del Padre. Hay ocasiones en las que el silencio habla más que 1000 palabras. Callar por sabiduría no es reprimirnos, es dirigirnos hacia la verdadera libertad interior. Recuerdo la historia de una mujer mayor, muy devota, que en sus últimos años se convirtió en una fuente de paz para todos en su comunidad. Era respetada, amada, buscada por su consejo, y su presencia calmaba los ambientes más tensos.
Pero no siempre fue así. En su juventud y adultez fue conocida por su carácter duro y su lengua filosa. Ella misma contaba que durante años perdió amistades, hirió a sus hijos con palabras duras y generó divisiones en la iglesia por decir la verdad sin misericordia. Fue en la vejez cuando su salud comenzó a deteriorarse y la soledad la visitó más de lo esperado, que ella decidió entregarle su lengua a Dios. Comenzó a orar diariamente con un solo pedido: Señor, pon guarda a mi boca. Inspirada en el Salmo 141:3, encontró en esa sencilla oración el inicio de una transformación. Aprendió a escuchar más, a hablar menos, a bendecir incluso cuando sentía deseos de corregir con dureza. Sus últimos años estuvieron marcados por una paz que antes no conocía. No fue producto del azar ni del tiempo, sino de la obediencia. Callar a tiempo puede evitar años de sufrimiento. Muchas madres y padres ancianos viven hoy con el peso de palabras que les dijeron a sus hijos en momentos de ira. Críticas que, aunque dichas por su bien, fueron sentidas como cuchillos. Comentarios que, aunque nacieron del amor, se expresaron con juicio. Y lo peor es que en muchos casos esas palabras ya no se pueden retirar. Se dijeron, se sembraron y han dado fruto, pero no del que esperaban. Porque la palabra tiene el poder de dar vida, pero también de matar. Proverbios 18:21 lo declara sin rodeos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La paz en la vejez no puede coexistir con la carga de lo no dicho, pero tampoco con la culpa de lo mal dicho. Por eso Dios nos llama hoy a un ejercicio de profunda conciencia espiritual: aprender a callar cuando el corazón todavía quiere hablar. Jesús, en su sabiduría perfecta, dijo algo que parece simple, pero que encierra una verdad transformadora. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si lo que decimos revela lo que hay dentro de nosotros, entonces también es cierto que si nuestras palabras son ásperas, críticas, hirientes o amargas, es porque nuestro corazón todavía guarda esas mismas cosas. No se trata solo de contener la lengua, sino de permitir que Dios limpie el corazón. Un anciano que constantemente se queja, que critica, que habla mal de otros o que vive corrigiendo sin misericordia, probablemente carga en su interior frustraciones no resueltas, heridas que nunca sanaron, amargura que se disfrazó de sinceridad. Callar, entonces, no es solo una acción externa, es el reflejo de una transformación interna. Es el resultado de un corazón que ya no necesita imponer, herir ni defenderse. Es el fruto de la humildad que reconoce que el silencio puede ser más sabio que el discurso. Hay una historia en el Antiguo Testamento que revela con fuerza el valor del silencio. Se trata de Job, aquel hombre justo que perdió todo: sus hijos, su salud, sus bienes, su reputación. Cuando sus amigos llegaron para consolarlo, comenzaron a hablar sin cesar, intentando explicar el sufrimiento con argumentos religiosos y personales. Pero cometieron un error: no sabían callar. En lugar de acompañar con silencio, eligieron la crítica disfrazada de consejo. Job, en su dolor, tuvo que soportar no solo la pérdida, sino las palabras insensatas de quienes se decían sabios. Al final, Dios los reprende con claridad, diciendo: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. Esta historia nos muestra que a veces, incluso con buenas intenciones, nuestras palabras pueden ofender a Dios si no nacen del amor, la compasión y la verdad. Mejor es callar y orar que hablar sin ser guiados por el Espíritu. En la vejez, cuando el cuerpo se debilita y la memoria comienza a flaquear, lo que permanece son las palabras que hemos sembrado en otros. Si han sido de edificación, seremos recordados con honra. Si han sido de destrucción, seremos evitados con tristeza. Por eso el llamado de hoy no es a reprimirnos, sino a rendir nuestra boca a Dios.
a permitir que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras palabras y, cuando sea necesario, nuestro silencio. Porque no todo necesita ser dicho, no todo debe ser corregido y no toda opinión edifica. Pablo lo decía con claridad: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los oyentes. Efesios 4:29. ¿Cuántas veces nuestras palabras en la vejez no imparten gracia sino juicio? ¿Cuántas veces, en lugar de levantar, aplastamos con la lengua? Es tiempo de reconocer que la paz en los años finales no se construye con más palabras, sino con más sabiduría. No se trata de volverse invisible ni de dejar de hablar por completo, sino de hablar con intención, con compasión, con propósito. En muchos hogares el ambiente cambia completamente cuando la figura del abuelo o la abuela es fuente de bendición y no de tensión. Cuando sus palabras son bálsamo y no espina. Cuando su silencio es paz y no indiferencia. Hay poder en el alma que ha aprendido a callar para escuchar mejor, que ha dejado de hablar para imponerse y ha comenzado a hablar para consolar. Si hoy estás en una etapa avanzada de tu vida, este mensaje no es para señalarte, sino para invitarte a una decisión: entregar tu lengua a Dios, decirle cada mañana: Señor, ayúdame a bendecir con mis palabras y a callar cuando no me corresponde hablar. Pedirle que te dé un corazón sensible para saber cuándo tu silencio será más útil que tu corrección. Que tus nietos te recuerden por tus oraciones, no por tus regaños. Que tus hijos te busquen por tu sabiduría, no que te eviten por tu juicio. Que seas un ejemplo viviente de la paz que proviene del dominio propio. Callar no es debilidad, es madurez, es poder controlado, es sabiduría divina operando en lo cotidiano. Y ese tipo de sabiduría es una de las mayores riquezas que puedes heredar a quienes te rodean. En Proverbios 17:27 se nos dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Esta es la meta: ser personas entendidas, prudentes, sabias. Personas que no necesitan elevar la voz para tener autoridad, porque su vida habla más fuerte que cualquier discurso. Hoy, Dios te llama a preparar tu vejez con una decisión firme: eliminar el hábito de hablar sin pensar, de criticar sin edificar, de imponer sin escuchar. Que en tu boca habite la gracia y en tu silencio la presencia de Dios. Porque la paz no es un estado automático que llega con los años, es una cosecha. Y lo que más se cosecha en la vejez es lo que se sembró con la lengua. ¿Estás dispuesto a empezar hoy mismo esa siembra nueva? Porque aún estás a tiempo. Y Dios tiene más para ti, mucho más de lo que imaginas. Hay heridas que no se ven, pero que pesan más que cualquier enfermedad física. Cargas que se arrastran durante años, a veces durante décadas, y que terminan estallando justo cuando uno más necesita descanso. La vejez, que debería ser un tiempo de paz, gratitud y recogimiento interior, muchas veces se convierte en un campo de batalla emocional donde el pasado cobra su factura. Y uno de los enemigos más silenciosos, más sutiles y más destructivos que puede robarle la paz al alma en esta etapa es el resentimiento. Esa emoción silenciosa que se disfraza de recuerdos, de dignidad, de justicia propia, pero que en realidad es una prisión invisible que aprieta más con el paso del tiempo. Lo que en la juventud se tolera con distracción y en la adultez con ocupación, en la vejez se transforma en angustia constante. Por eso la Biblia no es indiferente a esta batalla. Al contrario, la aborda con firmeza. Efesios 4:31 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No dice evítenla o contrólenla, dice quítenla.
porque no se trata de convivir con el resentimiento, sino de arrancarlo de raíz antes de que lo arruine todo. Muchos llegan a la vejez con heridas no sanadas, palabras que no se perdonaron, traiciones que no se enfrentaron con sabiduría, relaciones que se rompieron y nunca se restauraron. Y en lugar de soltar ese dolor, lo convierten en una identidad. Se aferran a la idea de que tienen derecho a sentirse así, a guardar distancia, a recordar constantemente lo que se hizo mal. Pero el alma no fue diseñada para acumular rencor. La amargura no se asienta sin consecuencias. En Hebreos 12:15 encontramos una advertencia crucial. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No solo afecta al que la lleva dentro, sino que contamina a quienes están alrededor. Una persona que no ha perdonado deja marcas en su entorno, irradia dureza, desconfianza, juicio. Y lo más doloroso es que muchas veces esa persona es inconsciente del daño que causa. Cree que su actitud es simplemente una forma de protegerse, de no volver a ser lastimada. Pero esa protección en realidad es un muro que impide que el amor fluya, que el consuelo entre, que la paz se establezca. Jesús fue claro con este tema. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, probablemente esperaba una respuesta limitada, razonable, tal vez 7 veces. Pero la respuesta de Jesús fue tan radical como liberadora. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. No se trata de llevar la cuenta. Se trata de cultivar un corazón que perdona por naturaleza, que no guarda las ofensas como trofeos de sufrimiento, sino que las suelta como quien suelta una piedra que ha estado cargando demasiado tiempo. El perdón no siempre implica reconciliación, pero sí implica liberación. No significa justificar lo que se hizo, sino soltar el control que esa herida tiene sobre nuestra vida. Perdonar no es decir estuvo bien, es decir esto ya no tiene poder sobre mí. Uno de los grandes errores espirituales es pensar que el resentimiento es una emoción pasiva, una especie de dolor estático que simplemente vive en el fondo del corazón. Pero la verdad es que es una semilla activa. Produce pensamientos, palabras, decisiones. Quien vive en resentimiento no se da cuenta de cómo eso afecta su visión de la vida. Todo se vuelve negativo, desconfiado, sombrío. Se pierde la capacidad de disfrutar el presente porque el pasado está siempre presente. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca: mantenernos atados a lo que fue, para impedirnos abrazar lo que Dios quiere hacer ahora. Isaías 43 y 18-19 lo expresa con una claridad profunda. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿Cómo podremos ver lo nuevo de Dios si nuestros ojos siguen fijos en lo que ya pasó? ¿Cómo vamos a recibir paz si todavía guardamos en el alma una lista de cuentas pendientes? El perdón es una decisión espiritual, no emocional. No se espera a sentir el deseo de perdonar. Se elige obedecer a Dios por encima del dolor. Y es en ese acto de obediencia donde el Espíritu Santo comienza la obra de sanidad. El corazón endurecido por los años necesita ser quebrantado para que la paz pueda entrar. No es casualidad que uno de los frutos del Espíritu, como enseña Gálatas 5:22, sea precisamente la paz. Pero esa paz no puede habitar en un corazón lleno de resentimiento. La presencia del Espíritu no comparte espacio con la raíz de amargura. Por eso, muchas veces, las personas mayores que han servido a Dios durante años pero no han perdonado, no experimentan esa paz prometida. No porque Dios no la ofrezca, sino porque el corazón aún no ha hecho espacio para recibirla. La amargura es astuta, se disfraza de justicia, se presenta como memoria histórica, como necesidad de no repetir errores, pero en realidad es una prisión disfrazada de sabiduría. Dios no nos pide que olvidemos, nos pide que perdonemos.
Y cuando el perdón es real, la memoria ya no duele. La herida se convierte en testimonio, no en cadena. El recuerdo ya no gobierna porque ha sido redimido. El Salmo 34:18 nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía de Dios no es solo una promesa poética, es una realidad palpable para quien decide soltar la amargura y abrazar el quebranto. Porque el corazón que se rinde ante Dios en su dolor encuentra consuelo, encuentra dirección, encuentra descanso. En la vejez, el resentimiento se convierte en una barrera para el gozo. Aunque se tengan nietos, bendiciones, comodidades o salud, el alma no encuentra satisfacción si sigue alimentando heridas del pasado. Y eso es un desperdicio espiritual, porque Dios quiere que la última etapa de la vida sea un tiempo de plenitud, de gracia, de comunión más profunda. Pero no puede serlo si seguimos rumiando conversaciones del pasado, traiciones familiares, palabras que nunca llegaron, disculpas que nunca se pidieron. El que espera que otro cambie primero para poder perdonar, nunca será libre. El que exige que el otro reconozca el daño para poder soltar, seguirá atrapado. La libertad no comienza cuando el otro se arrepiente, comienza cuando uno decide perdonar. Cuando Jesús colgaba en la cruz, dijo unas palabras que han retumbado por siglos y que siguen siendo la cima del amor redentor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En el momento más doloroso no hubo espacio para el rencor, no hubo deseo de venganza, ni siquiera de justicia, solo perdón. Y ese perdón fue ofrecido sin que nadie lo pidiera. Fue un acto de gracia que reveló el corazón del Padre. Ese es el modelo. No perdonamos porque el otro lo merece, perdonamos porque nosotros fuimos perdonados. Colosenses 3:13 nos recuerda esta verdad: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La medida no es nuestra justicia, es su misericordia. Y si esa misericordia nos ha alcanzado, no tenemos derecho a retenerla. El resentimiento es enemigo directo de la oración. Un corazón lleno de rencor no puede orar con libertad. Las palabras se traban, la comunión se enfría, la conexión se vuelve mecánica. Porque no se puede hablar con Dios y al mismo tiempo guardar odio hacia otro. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración eficaz nace de un corazón limpio. Y un corazón limpio no es aquel que nunca fue herido, sino aquel que ha aprendido a soltar, a sanar, a confiar en la justicia de Dios. Cuando el alma perdona, la oración fluye, la presencia de Dios se manifiesta y la paz comienza a echar raíces profundas. Muchos ancianos sienten que no logran experimentar esa cercanía con Dios que otros mencionan. Dicen que oran, pero no sienten consuelo, que leen la Biblia, pero no encuentran dirección, que asisten a la iglesia, pero no experimentan gozo. Y a veces la raíz está en un rincón oculto del corazón, donde aún vive el resentimiento, donde hay nombres que todavía duelen, recuerdos que aún se reviven con enojo, heridas que nunca se presentaron delante del altar. Dios no puede llenar un corazón que aún está ocupado por el pasado. Es necesario vaciarse para ser llenado. Es necesario renunciar al derecho de estar herido para poder recibir el regalo de la paz. Si hoy reconoces que hay personas a las que no has perdonado, momentos que no has soltado, palabras que aún retumban en tu interior, este es el tiempo de entregarlas. No a la lógica, no a la memoria, a Dios. Solo Él tiene el poder de tomar ese dolor y transformarlo en sanidad. Solo Él puede hacer nueva todas las cosas. No importa si han pasado 20, 30 o 50 años. A los ojos de Dios, el tiempo no es obstáculo para el perdón. Lo que se necesita es disposición, voluntad, humildad
Un corazón que diga: Señor, ya no quiero cargar con esto. No quiero llegar al final de mis días atrapado por lo que me hicieron. Quiero paz, quiero libertad, quiero perdonar. Y esa oración pronunciada con sinceridad desata el milagro, porque el perdón es el acto más poderoso que puede liberar al alma humana. No solo restaura relaciones, sino que sana cuerpos, transforma familias, abre puertas espirituales, despierta ministerios dormidos. El que perdona se reconcilia con su propia historia, y eso es clave para una vejez en paz. No se trata de olvidar el pasado, sino de verlo desde los ojos de la redención. No se trata de negar el dolor, sino de permitir que Dios lo transforme. Hoy es el día de cerrar cuentas con el pasado, no con quienes te hirieron, sino con lo que esa herida sigue provocando en ti. El perdón no depende de que te pidan disculpas, depende de que tú decidas soltar. El resentimiento no es una carga que otro te puso, es una carga que tú sigues cargando. Y Dios, que te ama, quiere quitarte ese peso de encima, pero no lo hará a la fuerza. Espera que tú se lo entregues. Solo entonces podrás experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no depende de las circunstancias. La paz que solo puede habitar en un corazón que ha perdonado. Porque el alma que perdona es el alma que finalmente descansa. El alma no envejece con el cuerpo, pero sí se contamina cuando lo que se dice no nace del espíritu, sino de la carne. La vejez no debería ser un espacio donde se repiten los errores del pasado con palabras desmedidas, sino una etapa donde se habla con sabiduría, se escucha con discernimiento y se escoge el silencio cuando el silencio glorifica más a Dios que cualquier comentario. Uno de los hábitos más dañinos que puede arraigarse en los años de madurez es el de hablar sin edificar, especialmente cuando esas palabras tienen forma de chismes, murmuraciones y conversaciones que siembran división. La Escritura es contundente al respecto. En Proverbios 20:19 se nos dice: el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. No es una advertencia ambigua, es un llamado urgente a examinar qué tipo de palabras salen de nuestra boca y qué tipo de palabras toleramos escuchar. En muchas comunidades, especialmente en círculos familiares o religiosos, el hablar de otros se ha normalizado hasta convertirse en parte del paisaje cotidiano. Se disfraza de preocupación, de observación inocente o incluso de espiritualidad. Se comenta que alguien no está bien espiritualmente. Se cuestionan decisiones ajenas. Se analizan comportamientos desde lejos sin ninguna intención de edificar. Pero la raíz es la misma: hablar sin amor, sin propósito santo, sin temor de Dios. Romanos 1:29 describe el corazón de los que han sido entregados a su propia maldad, y entre las muchas características que menciona está esta: murmuradores. No se habla aquí de grandes pecados externos, sino del veneno sutil que se esconde en la boca de quienes usan sus palabras para dañar reputaciones. El corazón contaminado por el chisme no solo afecta a quien escucha, sino que endurece al que lo practica. A medida que pasan los años, este hábito se vuelve parte del carácter, se normaliza, se justifica. La persona que murmura constantemente ya no se da cuenta del daño que produce, porque ha convencido a su conciencia de que lo hace por sinceridad, por experiencia o por discernimiento. Pero el discernimiento verdadero nunca se expresa con desprecio. El amor nunca murmura. La sabiduría no necesita señalar lo que otros hacen mal para afirmarse. Santiago 4:11 es claro en su instrucción: hermanos, no hablen mal unos de otros. No dice eviten, no dice controlen, dice no hablen. El mandato es directo, porque hablar mal del prójimo, aun con palabras suaves, es rebelarse contra la ley del amor que Cristo estableció con su sangre. En la vejez, cuando el tiempo ya no corre con prisa,
y los ojos miran con más detenimiento lo que antes pasaba desapercibido, las palabras adquieren un peso aún mayor. Lo que se dice tiene el poder de marcar generaciones. Las conversaciones que parecen triviales pueden moldear mentalidades. Un comentario despectivo, una observación cargada de juicio, una frase lanzada sin piedad, puede sembrar desconfianza y división en un hogar, en una comunidad, en una iglesia. Por eso el llamado es urgente. El alma que desea paz debe cerrar la puerta al chisme, como quien cierra la entrada a un enemigo que amenaza con destruir la tranquilidad que tanto costó alcanzar. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo con sabiduría sobre este mismo tema, especialmente respecto a las mujeres mayores de la iglesia, aunque el principio es aplicable a todos. En 1 Timoteo 5:13 advirtió: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. La advertencia no está dirigida al género ni a la edad, sino a la actitud. Cuando el corazón no está enfocado en lo eterno, fácilmente se entretiene con lo ajeno, y lo que empieza como ocio se convierte en hábito, y lo que parece inofensivo se transforma en instrumento del enemigo, porque nada debilita más la unidad que una lengua descontrolada que lleva y trae lo que no edifica. Cada palabra pronunciada queda registrada en el cielo. Jesús lo declaró sin rodeos en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esa declaración debe provocar temor reverente en todo creyente. No temor paralizante, sino temor que lleva al arrepentimiento y al silencio santo. No hay palabra insignificante para Dios. Lo que nosotros calificamos como comentarios sin importancia, para el Señor es material con el que se construye o se destruye. Las palabras son semillas, y en la vejez, los frutos de esas semillas se hacen más evidentes. Una vida de bendición deja palabras sabias que otros quieren recordar. Una vida marcada por el chisme deja memorias amargas que otros prefieren olvidar. La murmuración no se presenta con rostro grotesco, llega con sutileza. Se esconde en frases como: ¿supiste qué? Dicen por ahí que, me preocupa tal persona, ¿por qué? Y lo más peligroso es que muchas veces se reviste de espiritualidad, se ora por otros mencionando sus errores, se comenta sobre pecados ajenos con el pretexto de estar alertas, pero la intención verdadera no es interceder, sino exhibir, no es restaurar, sino controlar, no es amar, sino manipular. Gálatas 6:1 enseña que si alguien es sorprendido en alguna falta, los espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No dice que deben hablar de él, sino acercarse con humildad para levantarlo. La murmuración no restaura, solo destruye. Una de las razones por las que muchos no experimentan paz en su vejez es porque sus relaciones están fracturadas por años de comentarios innecesarios, por juicios constantes, por conversaciones que solo generaron distancia. En vez de dejar un legado de amor, dejan una estela de tensión. En vez de ser buscados por su sabiduría, son evitados por su lengua. No porque los demás sean rebeldes o inmaduros, sino porque se cansaron de ser objeto de crítica disfrazada. Y todo esto ocurre sin que la persona sea consciente. El hábito de hablar mal se convierte en una venda espiritual que impide ver la magnitud del daño. Pero la palabra de Dios es un espejo, y cuando uno se expone a ella, la luz revela lo que la costumbre quiso esconder. El silencio puede ser un ministerio. Hay momentos donde callar es más santo que hablar. Cuando no se tiene algo que edifique, lo más sabio es guardar la palabra. El libro de Proverbios está lleno de joyas de sabiduría que enseñan este principio. En el capítulo 10, versículo 19 se nos dice:
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La prudencia no se construye con edad, sino con temor de Dios. El alma prudente ha aprendido que hablar sin dirección es un riesgo espiritual y ha decidido entregarle a Dios no solo el corazón, sino también la lengua. La vejez es una etapa propicia para purificar el habla, para renunciar a la costumbre de opinar sobre todo, de hablar sin necesidad, de repetir lo que se escucha sin comprobar. Es tiempo de cultivar un lenguaje que bendice, que anima, que consuela, de llenar las conversaciones con testimonios de la fidelidad de Dios, no con relatos de los errores ajenos, de sembrar esperanza con las palabras, no sospecha, de edificar con sabiduría, no de destruir con insinuaciones. Filipenses 4:8 ofrece una guía clara sobre lo que debe llenar nuestra mente y por tanto nuestras conversaciones. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Lo que llena el pensamiento, llena también la boca. Si el corazón se purifica, la lengua lo reflejará. No se puede tener paz mientras se siembra discordia. No se puede buscar tranquilidad espiritual si se alimenta el alma con palabras que dividen. No se puede ser instrumento de bendición mientras se es canal de murmuración. El llamado de Dios es claro: edificar. Hablar solo cuando lo que se diga sirva para restaurar, para consolar, para guiar. Y cuando no sea así, guardar silencio. Porque el silencio lleno de presencia es más elocuente que cualquier discurso vacío. Y porque a veces, en el silencio, Dios puede hablar más claramente. La vejez puede convertirse en un faro de sabiduría si se aprende a dominar la lengua. Puede ser una estación de paz si se renuncia al chisme. Puede ser un tiempo de gozo si se elige hablar con propósito. Y eso comienza con una decisión consciente. Cerrar los oídos al murmullo, cerrar los labios al juicio, abrir el corazón a la gracia. Que lo que se diga esté lleno de vida, no de sospecha. Que cada palabra refleje el carácter de Cristo, no los hábitos de la carne. Que el alma, al mirar atrás, no tenga que arrepentirse de lo dicho, sino dar gracias por haber hablado con sabiduría y por haber callado con reverencia. Porque el alma que calla el chisme conoce la paz. Y quien conoce la paz ha comenzado a saborear lo eterno. El alma no fue diseñada para ser la dueña absoluta de la verdad. A lo largo de la vida, muchos tropiezan no por falta de conocimiento, sino por una resistencia constante a ceder, a aceptar corrección, a reconocer que no lo saben todo. Cuando esa actitud no se corrige a tiempo, crece con los años, se vuelve parte del carácter y en la vejez se manifiesta con una fuerza que destruye la paz. El orgullo, cuando no se enfrenta desde la raíz, termina siendo una carga insoportable que amarga el corazón y convierte la sabiduría de los años en obstinación. Nadie nace sabiendo, pero quien envejece creyendo que su opinión es ley y su perspectiva es la única válida, camina hacia un aislamiento silencioso que ni la compañía más amorosa puede romper. Por eso Dios no pasa por alto esta actitud. De hecho, la confronta una y otra vez en su palabra. En Proverbios 16:18 está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. No es una posibilidad, es un principio espiritual. El orgullo siempre prepara el terreno para la caída. Quien vive aferrado a la necesidad de tener siempre la razón no puede experimentar paz verdadera, porque el alma se encuentra en constante lucha, aún en lo más íntimo. Lucha por controlar, por dominar, por imponerse. Y cuando esa lucha no se gana en el interior, se desborda hacia los demás.
en la forma de discusiones, juicios, comparaciones, rechazos. Se convierten las conversaciones en campos de batalla, los consejos en imposiciones y las diferencias en amenazas. Pero la palabra de Dios presenta una forma distinta de vivir, la humildad, no como una actitud pasiva ni como una debilidad, sino como una fuerza espiritual que libera al alma de la tiranía del yo. En Filipenses 2:3 se nos instruye con claridad: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta no es solo una recomendación ética, es una herramienta de sanidad para el alma envejecida que anhela descansar y no puede porque sigue queriendo imponerse sobre todos. Dios resiste al orgulloso, no lo ignora, no lo tolera, lo resiste. Lo afirma 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo no es solo una barrera interpersonal, es una barrera espiritual. El que se niega a escuchar, a ceder, a reconocer sus errores, se encuentra en abierta oposición al mover de Dios. Por eso la soberbia espiritual es tan peligrosa, porque puede vestirse de experiencia, de años en la fe, de conocimiento bíblico, pero si no ha sido crucificada, se convierte en un obstáculo para el crecimiento. Muchos envejecen creyendo que los años les han dado el derecho de hablar por encima de los demás, de corregir a todos, de no recibir consejo, y sin darse cuenta bloquean la posibilidad de ser transformados en el ocaso de sus días. La gracia no fluye en un corazón endurecido. La enseñanza no se posa en un alma que no se abre. El orgullo, aún disfrazado de autoridad, impide que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo más claro de humildad. No necesitó demostrar quién era, ni imponer su autoridad. Se inclinó para lavar pies. Guardó silencio ante acusaciones injustas. Se dejó llevar como cordero al matadero sin abrir su boca. No porque no tuviera razón, sino porque su propósito era más alto que su orgullo. En Mateo 11:29, su invitación no es a ser más fuertes, más sabios ni más influyentes, sino más humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La conexión entre humildad y descanso no es casual. El alma que deja de pelear por tener razón, que se suelta del orgullo, encuentra por fin el descanso que tanto anhelaba, porque el peso de querer tener siempre la última palabra es una carga agotadora. Quien la suelta, camina ligero. En la vejez, donde cada conversación puede ser una oportunidad para sembrar paz o conflicto, la humildad se convierte en una necesidad urgente. No se trata de renunciar a la verdad, sino de saber cómo y cuándo compartirla. No se trata de quedarse callado por miedo, sino de hablar desde un espíritu enseñable. El corazón que ha sido trabajado por Dios no necesita imponerse, porque su autoridad no viene del volumen de su voz, sino del fruto de su vida. En Proverbios 11:2 se revela otro principio espiritual. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. No hay sabiduría en la imposición. No hay paz en el alma que se aferra a la necesidad de tener razón. La sabiduría habita en el corazón que escucha, que reflexiona, que aprende incluso de quienes son más jóvenes, más inexpertos o más nuevos en la fe. Muchos ancianos que anhelan paz en su entorno familiar no la alcanzan porque insisten en controlar cada decisión, cada conversación, cada dinámica. Y aunque lo hagan con buena intención, el resultado es el mismo: distancia, tensión, agotamiento. La paz no se impone, se construye, y se construye con humildad. El Evangelio no llama a los hijos de Dios a ganar discusiones, sino a reflejar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es manso.
es obediente, es humilde. En Romanos 12:3 Pablo exhorta: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa cordura es una marca de la verdadera madurez espiritual. La conciencia clara de nuestras limitaciones, la disposición constante a ser corregidos por Dios, la apertura a aprender hasta el último día. El orgullo impide reconciliaciones, detiene peticiones de perdón, bloquea palabras que podrían restaurar una relación quebrada. A veces la razón se convierte en un ídolo al que se le sacrifica la paz, la cercanía, la armonía. Pero la cruz de Cristo nos llama a otra cosa: a morir a nosotros mismos, a crucificar ese deseo de tener siempre la razón, a renunciar a ese impulso de corregir todo lo que vemos mal, no porque lo malo deba ser ignorado, sino porque la forma de corregir también es parte del mensaje. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu, y entre sus manifestaciones se encuentran la mansedumbre y el dominio propio. Quien ha cultivado el fruto del Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. No busca imponerse, sino servir. No busca tener razón, sino reflejar el carácter de su Salvador. El alma que desea paz en la vejez debe examinar con sinceridad si aún guarda orgullo en su interior, si se resiste a ser enseñada, si le cuesta reconocer errores, si reacciona con dureza cuando otros no piensan igual, si siente necesidad de controlar todo lo que la rodea, y si al hacerlo descubre que aún hay rastros de esa vieja altivez, debe entregarlos de inmediato al Señor, no para evitar vergüenza, sino para recibir libertad. La libertad de ya no tener que defenderse, de ya no necesitar tener siempre la razón, de descansar en el hecho de que es Dios quien defiende al justo, quien exalta al humilde, quien honra al que se humilla. En la Escritura, el proceso de exaltación nunca es inmediato, siempre es precedido por humillación. Salmo 147:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. La lógica del reino no se basa en imponer, sino en servir. No se basa en tener razón, sino en tener compasión. No se trata de demostrar que los años vividos nos han dado todo el conocimiento, sino de usar esos años para glorificar a Dios con una actitud enseñable. Porque la verdadera autoridad no se impone, se reconoce. Y la paz no se obtiene cuando todos nos obedecen, sino cuando nosotros obedecemos a Dios. El alma que ha aprendido a soltar el orgullo es un alma que transmite descanso. Su presencia no agobia, consuela. Su consejo no aplasta, edifica. Su palabra no impone, guía. Esa es la meta del creyente en sus años de madurez. No convertirse en una figura autoritaria e intocable, sino en un refugio de sabiduría y humildad. Ser un testimonio vivo de que Dios transforma no solo lo visible, sino también lo más profundo del corazón. Porque el orgullo no se elimina solo con palabras, se vence con quebranto, se derrota cuando reconocemos que la cruz ya dijo la última palabra y que nosotros no necesitamos tenerla. Dios no ignora al corazón humilde, lo exalta, lo honra, lo usa, aún en la vejez, especialmente en la vejez, porque cuando el orgullo se rinde y la humildad florece, el alma se vuelve terreno fértil para que el Espíritu de Dios se manifieste sin estorbo. Y allí, en ese lugar, es donde finalmente nace la paz, la que no depende de tener la razón, la que no necesita el aplauso de los demás, la que no se alimenta de control, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque quien se ha despojado del orgullo ha abierto el alma a lo eterno, y ese es el descanso que Dios promete. Hay una batalla silenciosa que muchos libran en su interior sin siquiera reconocerla, y que, con el paso de los años, se vuelve más persistente y agotadora. No se manifiesta con gritos ni con confrontaciones abiertas, sino con frases que se repiten día tras día en lo profundo del pensamiento.
Es una voz que se alimenta de la insatisfacción, del descontento, de las expectativas frustradas. Esa voz se llama queja. Y cuando se instala en el corazón, roba no solo el gozo, sino también la visión espiritual. Destruye la gratitud, desgasta las relaciones y se convierte en un hábito que contamina el alma. La Biblia no la presenta como un simple mal hábito, sino como una actitud que puede apartar al pueblo de Dios de su propósito. En Filipenses 2:14, la instrucción es directa: haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Esta no es una invitación a callar lo que duele, sino un llamado a vivir con una disposición interna que no esté marcada por el descontento constante. La queja no surge de la falta de cosas, sino de la falta de gratitud. No tiene que ver con lo que se tiene o no se tiene, sino con cómo se interpreta la vida. Una persona puede tener mucho y aún así quejarse. Otra puede tener poco y vivir en plenitud. No es la circunstancia lo que define el tono del alma, es la perspectiva. El pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios como ninguna otra generación. Vieron el mar abrirse, el maná descender del cielo, las plagas caer sobre Egipto, el agua brotar de la roca. Sin embargo, su constante fue la murmuración. Se quejaron del alimento, del desierto, de Moisés, de la tierra prometida. Nunca era suficiente. Nunca estaban conformes. Y ese espíritu de queja no solo los desgastó, sino que provocó la ira de Dios. Números 11:1 lo deja claro. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Las palabras de queja no se pierden en el aire. Llegan hasta el cielo. Y tienen consecuencias espirituales profundas. La queja tiene la capacidad de distorsionar la realidad. Lo que antes era bendición comienza a verse como carga. Lo que antes era motivo de alegría se transforma en rutina sin sentido. La mente se entrena para enfocarse en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que está mal. Y así, poco a poco el corazón pierde la capacidad de ver lo bueno. Se vuelve ciego a los milagros cotidianos, insensible a la provisión de Dios, y se encierra en un ciclo de insatisfacción que no se rompe con más cosas, sino con un cambio de actitud. Salmo 103:2 nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud es el antídoto espiritual contra la queja. Recordar lo que Dios ha hecho, mantener presente su fidelidad, repasar sus beneficios, es lo que restaura la perspectiva y limpia el alma de todo resabio de ingratitud. Muchos llegan a la vejez cargando el peso de años de quejas sin darse cuenta de cuánto daño ha causado esa actitud. Relaciones familiares fracturadas por palabras constantes de reproche, ambientes tensos que se repiten sin descanso, conversaciones que giran siempre en torno a lo negativo, lo que falta, lo que no se hizo bien. Y lo más doloroso es que el corazón que se acostumbra a quejarse termina perdiendo sensibilidad espiritual, porque quien vive murmurando no puede oír con claridad la voz de Dios. El ruido interno no lo permite. En el desierto, el pueblo no solo perdió tiempo, perdió sensibilidad. Y esa misma insensibilidad puede habitar en el alma del creyente que se niega a abandonar la queja como forma de vida. La Escritura muestra que Dios se deleita en un corazón agradecido. En Colosenses 3:15 leemos: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz no puede gobernar donde la queja aún tiene autoridad, porque el alma agradecida encuentra descanso, incluso en medio de la escasez. Reconoce la mano de Dios aun cuando no todo es perfecto. Sabe que su vida está sostenida por algo mayor que las circunstancias. La paz no es ausencia de dificultades, es presencia de gratitud. Y en la vejez, cuando el cuerpo se debilita y los días se tornan más lentos, esa paz se convierte en una necesidad urgente. No se puede vivir en reposo mientras el corazón sigue atado a la queja.
No se puede disfrutar lo que se tiene si la mirada está fija en lo que se perdió. La actitud de quejarse es peligrosa porque se disfraza de sinceridad. Se justifica con argumentos válidos, con dolores reales, con pérdidas legítimas. Pero aunque el dolor sea verdadero, la queja no es la respuesta. Porque Dios no ignora el sufrimiento, pero tampoco lo alimenta con murmullos. Él lo transforma con fe, con oración, con esperanza. En lugar de queja, la palabra nos llama a clamar. En lugar de protestar, a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Filipenses 4:6 declara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No se nos prohíbe hablar de lo que nos duele, se nos instruye a hacerlo en el contexto de la gratitud, porque la gratitud abre el cielo, pero la queja lo cierra. Quien ha decidido vivir sus últimos años en paz necesita despojarse del hábito de la queja como quien se quita una vestidura sucia. No basta con controlar las palabras, es necesario transformar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la boca se llena de quejas, es porque el corazón está lleno de frustración. Por eso, el cambio comienza desde lo profundo, no con técnicas de comportamiento, sino con un verdadero arrepentimiento, una confesión sincera delante de Dios. Señor, he murmurado, he menospreciado tus bendiciones, he ignorado tus bondades. Esa confesión es el primer paso hacia la restauración, porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Al contrario, lo levanta, lo limpia y lo llena de su paz. En la vida del creyente, cada etapa tiene su propósito, y la vejez no es la excepción. Es un tiempo para testificar, para sembrar sabiduría, para modelar una fe madura que no depende de emociones. Pero si el alma sigue atrapada en la queja, ese testimonio se debilita, porque las palabras pierden peso cuando están impregnadas de descontento. La autoridad espiritual se erosiona cuando lo que se escucha constantemente es crítica y amargura. La vejez es una oportunidad para ser fuente de aliento, pero esa fuente se contamina si la raíz del corazón está amargada. Hebreos 12:15 lo advierte: mirad bien que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. La queja es un fruto de esa raíz, y si no se arranca, su contaminación se extiende. La solución no es negar la realidad, ni fingir alegría, es cultivar la gratitud como disciplina espiritual. No se trata de esperar a sentirse agradecido, sino de decidir dar gracias por lo que se tiene, por lo que se vivió, por lo que aún se espera. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No en algunas cosas, no cuando todo va bien, en todo. La gratitud no niega el dolor, lo redime, no elimina las lágrimas, pero da sentido a cada una de ellas. No borra las pérdidas, pero muestra que, aún en medio de ellas, Dios ha sido fiel. El alma que decide agradecer en lugar de quejarse, comienza a experimentar una transformación profunda. Su mirada cambia, su lenguaje se eleva, sus relaciones se restauran, porque la gratitud no solo bendice al que la practica, sino a todos los que le rodean. Se convierte en una atmósfera, en una luz que disipa la oscuridad, en un bálsamo que sana heridas antiguas. Y en la vejez, esa atmósfera es vital, porque lo que el cuerpo ya no puede ofrecer en fuerza, el alma agradecida lo compensa con presencia, con paz, con consuelo, con fe viva. El Salmo 92:1 lo afirma: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Esa alabanza no depende de la juventud, sino de la actitud del corazón. Aún con cabellos blancos, se puede alabar con intensidad,
Aún con limitaciones físicas, se puede bendecir con profundidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no quejumbrosos que repitan las obras del desierto. Quiere que sus hijos envejezcan con gratitud, no con amargura. Que sus siervos terminen la carrera con un cántico, no con murmuraciones. Que sus hijas lleguen al final de sus días con un corazón agradecido, no con una lista de reproches. Porque la paz no es un resultado automático del paso del tiempo. Es el fruto de una vida que ha aprendido a dar gracias en cada temporada. Y esa paz está disponible para quien decide hoy abandonar la queja y abrazar la gratitud como forma de vida. Porque la paz habita donde la gratitud reina. Y donde reina la gratitud, el alma descansa. Hay vínculos que no sanan, solo drenan. Relaciones que, en lugar de edificar, arrastran el alma a un estado de tensión constante. Y aunque muchas veces se justifica su permanencia por el tiempo compartido o los lazos familiares, la verdad es que no todo lo que ha estado cerca debe quedarse. En la vejez, cuando el alma necesita reposo, hay conexiones que deben ser evaluadas con discernimiento espiritual, no desde la emoción ni desde el compromiso humano, sino desde la perspectiva de Dios. En 2 Corintios 6:14 se declara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La incompatibilidad espiritual no se resuelve con buenas intenciones, requiere decisión, requiere obediencia. La paz interior no puede habitar donde la influencia externa es tóxica. Personas que constantemente siembran duda, alimentan la crítica, promueven la queja o menosprecian la fe, actúan como obstáculos sutiles pero persistentes a la obra del Espíritu. El alma que ha sido moldeada por Dios y que anhela caminar en rectitud no puede seguir tolerando compañías que arrastran hacia lo carnal. En Proverbios 13:20 se revela una verdad contundente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía no es neutral, forma, moldea, influye. Y en los años donde se espera cosechar la paz sembrada en obediencia, toda relación que perturba esa cosecha debe ser reevaluada a la luz de la palabra. No se trata de rechazar a los demás con dureza, sino de proteger el terreno del corazón. Las relaciones que constantemente desacreditan lo que Dios hace, que desacoplan el alma del propósito, que empañan la visión espiritual, deben ser entregadas a Dios con madurez. No todo vínculo debe continuar. No todo lazo honra al Señor. En 1 Corintios 15:33 está escrito: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La repetición de este principio no es casualidad, es insistencia divina, porque quien se niega a soltar lo que contamina, termina perdiendo lo que edifica. Dios llama al creyente a caminar en paz, y esa paz no se logra manteniendo cerca lo que Él ya mostró que debe quedar atrás. El desapego sano, guiado por el Espíritu, es una forma de obediencia. No se hace por orgullo ni por rencor, sino por reverencia. Porque la paz no es solo un regalo, también es una responsabilidad. Romanos 12:18 lo afirma: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay casos en que la paz no es posible sin distancia, y cuando ese momento llega se debe actuar con firmeza y amor, confiando en que Dios honra cada decisión tomada con humildad, pero también con convicción. Porque el alma que aprende a cerrar puertas que Dios no abrió es el alma que camina hacia una vejez sin cargas innecesarias y con la verdadera paz que viene de lo alto. La vejez no es el final de la historia, es el umbral hacia la plenitud del propósito. No es una etapa para resistirse al cambio, sino para abrazar lo eterno con una madurez que solo los años pueden ofrecer. Cuando el alma ha aprendido a callar, a soltar, a limpiar su entorno y su interior, entonces queda un espacio sagrado, el silencio fértil,
donde Dios habla con más claridad. La paz en la vejez no depende de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de escuchar la voz del Espíritu por encima del ruido de los años. Isaías 30:15 lo revela con precisión. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este tiempo es una invitación a vivir en una dimensión distinta, donde la sabiduría no se impone, se irradia, donde la vida no se mira hacia atrás con nostalgia, sino hacia adelante con expectativa eterna. El alma que ha obedecido, que ha sido transformada, que ha renunciado al ruido del ego, puede ahora sentarse como sentaban los ancianos en las puertas de las ciudades, no para hablar de sí mismos, sino para representar la voz del cielo en la tierra, no para quejarse, sino para aconsejar, no para recordar lo que ya pasó, sino para preparar lo que está por venir. Porque Dios no termina su obra en la juventud. Él perfecciona a sus siervos en cada etapa y reserva para la vejez un tipo de gloria que solo el corazón maduro puede contener. Salmos 92:14 lo afirma: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa es la promesa. Paz, sí, pero también fruto. Y ese fruto solo florece en el alma que ha elegido callar a tiempo y obedecer sin reservas.